10:05 de la mañana vamos a comenzar entonces nuestra semana número 2. Corresponde para teoría de conjuntos. Permítanme, voy a subir el material por aquí. ¿Qué tal? La semana 1 fue súper exigente, ¿no? El tiempo estaba por ahí muy exacto. Y lógica proposicional definitiva. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Karen? Buen día. Permítanme la semana 2. Aquí ya pasó a compartir con ustedes. ¿Se acuerda? Estaba bastante resfriadita, ¿no? Constipada. La alergia. Por ahí alguna vez tuve un proceso de rinitis y tengo que siempre cuidarme por estos cambios de clima o a veces, en este caso, por el polvo, ¿no? Que había en casa. A ver, bueno, por lo menos acá circundante, no sé cómo llegó hasta aquí. Vamos a nuestra semana 2, teoría de conjuntos. Tenemos el material que corresponde. Vamos a revisarlo rápidamente. Muchas gracias, Damari. Buen día nuevamente. Vamos a la semana 2, material de uso exclusivo de la PRE San Marcos, a revisar nuestro temario, los conceptos básicos para el término conjunto, las relaciones que existen para conjuntos, operaciones con conjuntos, las leyes del álgebra de conjuntos y el producto cartesiano, y los diagramas de Venn Euler y de Lewis-Carroll. En la teoría de conjuntos tenemos la idea de este término, idea, repito, para conjunto, como colección de objetos que tienen una característica común. Por ejemplo, el conjunto M. El conjunto M está coleccionando elementos alfa, beta, delta, epsilon, tita, phi, lambda, pi. El nombre del conjunto se denota con letra mayúscula y los elementos van entre llaves y con letras minúsculas separadas por comas o puntos y comas. Gráficamente tenemos una línea cerrada para el conjunto y el nombre del conjunto y dentro los elementos que van con un puntito por cada elemento. Una pequeña observación importantísima, el orden de los elementos no importa en un conjunto. O sea, si nosotros mencionamos, por ejemplo, pi, lambda, phi, tita, epsilon, delta, beta, alfa, estamos llamando al mismo conjunto, no ha variado. Y si nosotros, por ejemplo, duplicáramos la cantidad de elementos, alfa, alfa, beta, beta, delta, delta, y así, tampoco generaríamos un nuevo conjunto, sino el mismo. O sea, si un elemento se repite cualquier cantidad de veces finita, sigue siendo el mismo conjunto. Importante entonces esta observación. La determinación de conjuntos de forma clásica, ya lo tenemos ley de presente, es por comprensión y por extensión. Por comprensión, naturalmente, cuando se da una característica de los elementos, y por extensión, cuando se presentan a los elementos de forma directa, de forma inmediata, uno detrás de otro. Ahora, por ejemplo, para el conjunto A, X, tal que X es una vocal. Es una forma de presentar por comprensión. La X denota todos los valores que podría tomar. En este caso, los que cumplen la característica conservar vocales. Y en el caso de extensión, es A, E, I, O, U. Directamente revisamos el alfabeto, verificamos que estas son las únicas 5 vocales que tenemos y las colocamos inmediatamente. En el caso de conjunto B, tenemos X tal que X es un primo menor que 10. Entonces, buscamos entre los números naturales que primos son menores que 10, descartamos al 0, descartamos al 1, descartamos al 4, porque él es un compuesto, no es primo. Descartamos al 6, descartamos al 8 y al 9. Y nos quedamos con 2, 3, 5 y 7. Ahí tenemos a los primos que son menores que 10. Ahora, respecto de la cardinalidad de un conjunto, que se denota por car de M, n de M o numeral de M. Él va a contabilizar los elementos diferentes que tiene un conjunto. Cardinal trabaja con elementos diferentes. No porque dupliquemos un elemento o porque lo repliquemos en general, ¿no? Cambiaría el cardinal. No de ninguna manera. Cardinal solo cuenta un elemento diferente.
Entonces, veamos un ejemplo. Si el conjunto A está dado por 0, 2, 4, 4, 6, 8, entonces, el cardinal de A, nótese que el 4 se ha repetido. El cardinal cuenta los elementos que no están repetidos. Tendríamos 0, 2, 4, 6 y 8, 5. Aunque nosotros veamos 6, el 4 está repetido, por lo tanto descontamos y total de diferentes sería solo 5. Si presentamos ahora el conjunto B, X, tal que X es un mes de 40 días, entonces, de enero a diciembre, ¿qué mes tiene 40 días? ¿Encontramos algún mes? ¿Podemos ahí escribir una X, un mes que tenga 40 días? Me parece que no. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de B? Muy bien, Damaris, no lo podemos encontrar. No hay un mes con esas características. Por lo tanto, el cardinal de B sería... ¿Vacío? Muy bien. Excelente, Marjorie. Muy bien, Fabiola, ¿no? Tenemos ahí vacío. Entonces decíamos, sí, pues, que el conjunto B, en este caso, coincidía con lo que nosotros hemos identificado con el conjunto nulo o vacío. Y hablando de la cantidad de elementos que tiene este conjunto B, es 0. Esa es la respuesta. Muy bien, por ahí, Heli, ¿no? Nos ha dado 0 como respuesta. Y ahí lo tenemos. C es el conjunto de las X, tal que X es una vocal de la palabra endeble. La palabra endeble, ¿no? Estamos revisando por ahí, consonantes y vocales. Solo queremos las vocales. Aparece E, luego E, y luego otra vez E. Entonces, el cardinal de C es 1. ¿Por qué 1? Porque es solo parecido a la vocal E, solo que se ha repetido muchas veces. Ahora tenemos clases de conjuntos. Y es que existen algunos conjuntos muy especiales que ahora lo vamos a revisar. El grandioso, el primero de ellos, el conjunto nulo vacío, que hace un momento acabamos de citarlo. Es aquel que carece de elementos. Ejemplo, el conjunto B, que es X tal que X es un mes de 40 días. L es el conjunto nulo o vacío. Ojo, ojo, no le coloco llaves. Si yo colocara llaves, no debiera escribir nada dentro. Entonces, una notación para el vacío es colocar llaves y nada dentro. Pero una notación clásica para el vacío es colocar una bolita y tacharla, ¿no? Un circulito achatado y tachado. Él es el nulo o vacío. Y ahí sí no le debo colocar ninguna llave. Hay muchas formas entonces de representar al nulo o vacío. El cardinal de B, el cardinal del nulo vacío es 0. Recuerde eso. A ver. Mami, por favor, no hagas bulla. Ya, mucho. Mi amor, ¿no te he podido dar? Espérate, espérate. Shh. Ya, disculpen. Hay cositas que siempre por ahí suceden. Estábamos hablando del conjunto vacío y del conjunto unitario. Respecto del nulo, habíamos indicado que no tiene elementos y que su cardinal es 0. También habíamos indicado de que este se presenta o se representa a través de llaves y nada dentro. Y a través de también la letra phi, simplemente es una bolita achatada, tachada. Respecto al conjunto unitario, es aquel que tiene un único elemento. ¿Se acuerda que había un conjunto hace un momento que lo hemos citado? Sí, el conjunto C, aquel que correspondía a las vocales de la palabra endeble.
Y él, recuerda que al momento de buscar, ¿no?, los elementos solo había una vocal, la E. Entonces, en el caso de C, él se dice un conjunto unitario. Un conjunto universal el conjunto universal no es un conjunto de referencia. Por ejemplo, cuando citamos a los conjuntos numéricos, uno de referencia es el de los reales. También ya lo habíamos mencionado, que el conjunto de los números reales va a ser el conjunto más grande que nosotros vamos a trabajar en el caso de los números. Y tenemos un ejemplito, bueno, en realidad es una referencia gráfica para el universo, y dentro podemos encontrar a todos los conjuntos o todos los subconjuntos metidos en este conjunto, ¿no? Ese es el nombre apropiado, subconjunto. Por ejemplo, los unitarios, al vacío y a cualquier otro conjunto. Él es el universo, es una referencia. Existen dos relaciones básicas en teoría de conjuntos. Uno es la relación de pertenencia, que se da elemento conjunto, y la otra es la de inclusión. Veamos la primera, elemento conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto M, denotado por las vocales A, I, O, U, entonces yo tomo una vocal cualquiera, una. En particular, tomé la letra U. A la U no le coloco llaves, punto y coma, nada. La vocal que está entre los signos de separación, o sea, entre las comas o puntos y comas, la U, por ejemplo. Entonces le coloco la letra E, está en media cursiva, pertenece, pertenece, imprenta y cursiva, ¿no? Pertenece a M. Entonces, esa E indica eso, la pertenencia. En este caso, al elemento tal y como aparece dentro de las llaves y entre los signos de separación. U pertenece a M. Ahora, respecto de la relación de inclusión, esta se da conjunto a conjunto. Entonces, yo debo presentar dos conjuntos. Digamos A y B. Y se dice que A está incluido en B si solamente si ocurre que para todos y cada uno de los elementos de A, se tiene que el elemento está en B. Se toma un elemento de A y puedo verificar que ese elemento está en B. Y si hago esto con todos los elementos de A y resultan tener la característica de todos ellos ser elementos de B, entonces puedo afirmar que la relación se da, la relación de inclusión. A está incluido en B. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple la relación de pertenencia o si no se cumple la relación de inclusión? Entonces, yo debo escribir esta misma, en el caso de pertenencia, la E tachada. Y en el caso de la inclusión, esa U que está volteada, que está echada, la debo tachar. Cuando la relación no ocurre, se tacha en el caso de la pertenencia y en el caso de la unión, inclusión. Por ejemplo, para el caso de la relación de inclusión, decíamos, un subconjunto podría ser aquel que está formado por solo las vocales y U. Él está incluido en A, E, I, O, U. Porque yo verifico que la I es un elemento del conjunto de la derecha, de las 5 vocales. La U también es un elemento de la derecha de las 5 vocales. Y son todos los elementos para el primer conjunto de la izquierda. Entonces es cierto que el primero está incluido en el segundo. A ver, perdón, voy a retroceder para ver si hay alguna consulta. Aquí. Hasta aquí tenemos alguna consulta respecto de los conceptos que hemos revisado. Hemos caracterizado que conjunto es colección de objetos en general. Hemos caracterizado que todo conjunto se representa a través de una letra mayúscula, que los elementos se van a colocar entre llaves y separados por comas o puntos y comas, cuando se da por extensión. También podría darse un conjunto por comprensión, dando una característica común. Hemos citado los conjuntos clásicos como el vacío, nulo o vacío, el unitario y el universal. Y hemos presentado las dos relaciones clásicas en teoría de conjuntos, que son la de pertenencia y la de inclusión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, Marjorie. Respecto del universo, es un conjunto, decíamos, de referencia. No se plantea, o sea, no se dice el universo es este, ¿no? Simplemente se entiende que hay un conjunto de referencia. Voy a citar un caso particular, por ejemplo, en el caso de los números. Mi conjunto referencial para los números sería el conjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo planteo una ecuación x² más 1 igual a 0,
Mi conjunto, digamos, o sea, M igual X tal que X cuadrado más 1 es 0. Entonces, Marjorie, ese conjunto M, ¿qué conjunto sería? ¿Quiénes dan solución a que X cuadrado más 1 sea 0? ¿Cuál sería tu respuesta en ese caso? Tendríamos que resolver la ecuación. Y uno diría, profesora, pero X cuadrado más 1 igual a 0. ¿No será más I menos I? Y yo les acabo de decir que no, ¿no? Que nuestro conjunto numérico mayor, el de referencia en nuestro universo, va a ser el de los números reales. Entonces ahí sería el vacío. Entonces, siempre tenemos un conjunto a lo más donde podríamos buscar nuestros elementos. Por ejemplo, en el caso de conjuntos numéricos, nuestro conjunto universo es el conjunto de los números reales. No lo encuentro. Es el nulo vacío en el caso que yo planteé, ¿no? En el caso que le pregunté a Nicole. Entonces, pero si yo trabajo con las letras, entonces, de repente, ¿no? Mi conjunto universal sería pues el alfabeto, nuestro alfabeto que tenemos. Y si yo trabajo, a ver, de repente, ¿no? Con figuras geométricas, yo voy a plantear un universo de figuras geométricas. Y sobre ese universo de figuras geométricas, yo trabajo por los triangulitos, los circulitos, los rombitos, de repente paralelogramos, ¿no? No sé. Entonces, siempre, o sea, es una forma de referenciarnos para un universo. No tenemos de manera inmediata, pero de acuerdo en este caso, a la situación que estemos planteando, siempre, ¿no? Casi sin querer queriendo, casi sin darnos cuenta, vamos a mencionar o vamos a tener presente a un conjunto de referencia. Y ese conjunto es el universo. ¿Okay? Bueno, de todo esto, resumen, el universo para los conjuntos numéricos, el conjunto de los números reales, porque de él es el que más vamos a trabajar y de él conocemos mucho más. No damos otros mayores universos, porque en realidad el término conjunto corresponde a cualquier colección, así que podría ser en referencia a cualquier colección. ¿Ok? Espero por lo menos haber explayado un poco más esa definición. Decíamos conjuntos iguales. Si tienen los mismos elementos, pues, subconjunto propio. Había indicado lo de subconjunto porque un conjunto está incluido en el otro. Ahora, lo de propio es porque sí está incluido, pero no es igual que él. Quiere decir que el conjunto mayor es un poquito más grande, tiene por lo menos un elemento diferente del conjunto pequeño. Eso es subconjunto propio. Respecto de la potencia, él es aquel que colecciona a todos los subconjuntos de M, a todos y cada uno de los subconjuntos de M. Dado un M, entonces yo tengo sus elementos, naturalmente, y si yo tomo a todas las posibles subconjuntos, asociaciones que dependen de los elementos de M, y los reúno, él es el conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia en algún caso podrá ser el vacío. A ver, dado un conjunto M, ¿qué pasa con el vacío? El vacío siempre es un subconjunto para cualquiera que se diga conjunto, en particular de un M que yo planteé. Además, M está incluido en M, para todo M conjunto. Por lo tanto, tanto el vacío y el conjunto mismo son subconjuntos del conjunto dado. Por lo tanto, son elementos del conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia tiene por lo menos dos elementos, el vacío y el mismo conjunto. Y, no, por lo menos dos, porque en realidad hay muchos más. El conjunto potencia es muy especial. Él reúne todos los subconjuntos de un conjunto dado. Veamos una observación respecto de la cantidad de subconjuntos. El número de subconjuntos que tiene un conjunto sería contar la cantidad de elementos, o sea, el cardinal, de la potencia de M. Y él numéricamente es 2 a la potencia, una potencia de 2 exponente cardinal de M. O sea que si M tiene un elemento, entonces la potencia de M tiene 2 elementos, tiene 2 subconjuntos. Si M tiene 3 elementos, entonces la potencia de M tiene 2 al cubo, 8.
8 subconjuntos. Y veamos, hablando de los subconjuntos propios, entonces, si yo a todos los subconjuntos le descuento el mismo conjunto, entonces sería 2 al cardinal de m menos 1. 1 menos que el total. Y si hablo de los subconjuntos binarios, entonces, bueno, para hacer la notación un poco más ligera, si yo le llamo n al número de elementos, si yo le llamo n al número de elementos, entonces sería n por n menos 1 sobre 2, ¿no? Eso es lo que está indicando el cardinal de m. Y el número de subconjuntos de k elementos sería igual, coincidiría en realidad con el número combinatorio. Serían las combinaciones de n en k. Esto es n factorial sobre n menos k factorial, donde claramente el cardinal del conjunto M es n. Bueno, en este caso se han presentado directamente todas las formulaciones que se tienen para el conjunto potencia. Vamos al desarrollo de uno de ellos. Digamos este conjunto M, que corresponde a las vocales A, E, O. La potencia de M, vamos con el primer elemento, A, si yo le coloco llaves, él ya es un subconjunto de M. Lo mismo para E, lo mismo para O. Ahora, si hago asociaciones de 2 en 2, sería AE, AO, EO. Y bueno, ya terminé con las asociaciones de 2, seguiría las asociaciones de 3, pero el único que tiene 3 elementos y está metido en este M es el mismo. Y bueno, no debo dejar de considerar al conjunto nulo vacío porque él siempre es un subconjunto de M. Y con eso tengo a todos los subconjuntos. Y puedo verificar que el cardinal de la potencia, es decir, la cantidad de subconjuntos que tiene M, es 8, que corresponde a 2 al cubo. ¿Ok? Entonces, de este ejemplo, verificamos que siempre, miren los dos últimos, el vacío y el M mismo son subconjuntos de M. Y con esto, ellos son elementos de la potencia de M, para todo M conjunto. Conjuntos se dicen comparables si al menos uno de ellos contiene el otro. Es decir, que es válido que P esté incluido en Q o Q esté incluido en P. Conjuntos numéricos, como los naturales, ya habíamos indicado también para los naturales. 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En adelante. O sea que los naturales partimos desde 0 en adelante. Los enteros toma al 0, a los positivos y a los opuestos aditivos de los enteros positivos. Los racionales son todos aquellos que permiten escritura como fracción. Los irracionales son aquellos que hay números que no se pueden escribir, que no se pueden representar a través de una división indicada. Y el conjunto de los números reales, que colecciona a los racionales con los irracionales. Entonces, hablando de justamente esta letra U, que corresponde a la unión, en nuestra diapositiva siguiente tenemos las operaciones con conjuntos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sobre todo en la parte del conjunto potencia, ¿no? Puede ser que haya alguna inquietud. Si hay algún comentario, me lo indican ahora para poder, ¿no?, comentarlo. Bueno, por ahí
Aarón, ¿no? Perdón, nos comentaba acerca de comparables. Uno podría citar dos conjuntos, por ejemplo, P y Q, dice aquí. Entonces, cuando decimos que P y Q son comparables, estamos estableciendo la relación de inclusión, pero no estamos indicando, ¿no?, de qué forma se da. Entonces, cuando a ti te presenten este término de comparables, uno establece cualquiera de estas dos como válidas, que P esté incluido en Q o que Q esté incluido en P. Entonces, uno tiene que ponerse en esas hipótesis, nada más. Solo está indicando que si P y Q son comparables, entonces tú tienes de información, tú tienes de hipótesis que P esté incluido en Q o que Q esté incluido en P. Una de las dos es cierta. Podría ser, profesora, que las dos sean válidas y también, pues, si P y Q fueran iguales. Si tú dices que son comparables, en realidad garantizas por lo menos una de ellas, pero no tienes por qué quitarle el caso de que las dos también sean válidas. ¿Por qué no? Eso cae como consecuencia también válida de al menos una de esas dos ciertas. O sea, es solamente esa definición. Entonces estamos indicando que vamos a trabajar ahora sí la parte de operaciones con conjuntos. La unión corresponde a todos los elementos que son tanto de un conjunto que pueden ser al menos de uno de los conjuntos dados. Y esto se da con la herramienta de lógica proposicional que dice X está en A o X está en B. Recuerda cuando la disyunción es válida, cuando al menos una de las dos proposiciones sea válida. Entonces, si la X, si el elemento que estamos considerando está en al menos uno de esos dos conjuntos, está en A o está en B o está en ambos, entonces es cierto que X está en A o X está en B. Por lo tanto, X está en la unión. La unión toma los elementos que pertenecen a al menos uno de los conjuntos mencionados. De la misma manera, la intersección, en este caso, trabaja con el conectivo lógico y con la conjunción. Y él toma como válido a los elementos que pertenecen a un conjunto y al otro conjunto también. Recuerde que la conjunción es válida si se tiene a ambos lados verdadero. Entonces, si yo tengo un elemento que es válido que pertenezca a un conjunto y también es válido que pertenece a otro conjunto, entonces ese elemento pertenece a la intersección de conjuntos. Ojo que la unión, la intersección de conjuntos es un nuevo conjunto que cumple esas condiciones. La diferencia de conjuntos, dado un conjunto A y un conjunto B, entonces X pertenece a A menos B, sí, solamente sí, X pertenece a A y no es cierto que X esté en B. Por lo tanto, X está en A, digamos, exclusivamente, ¿no? Toda la diferencia de conjuntos es importante que tengamos en cuenta el orden. Porque si yo doy A menos B, entonces X pertenece a A exclusivamente, al primero de ellos. Claro que debo garantizar que el X no pertenezca a B. En el caso de la diferencia simétrica, trabaja también con el operador triangulito, el operador que también habíamos visto en lógica, y él toma la unión de las partes exclusivas de ambos conjuntos. Entonces, para A y B, la diferencia simétrica de estos coincide con la parte exclusiva de A, que nada tiene que ver con B, unido con la parte exclusiva de B, que nada tiene que ver con A. Eso de forma idéntica también ocurre cuando se considera la unión y se descuenta y no se considera la intersección. Y el complemento trabaja con este conjunto que hace un momento lo mencionamos, lo enfatizamos con el universo. Y es que dado un conjunto A, el complemento de A es todo lo que está fuera, lo que escapa de A.
pero nunca escapa de su universo. Entonces, A complemento es el universo menos A. Un momentito lo voy a dejar aquí. Entonces, también tengamos en cuenta esta diapositiva donde vemos las operaciones, ¿no?, clásicas para teoría de conjuntos y que nosotros tenemos que tener de forma clarísima, ¿sí?, claramente identificado, ¿no? La unión trabaja con la disyunción y toma los elementos que pertenecen a al menos uno de ellos. La intersección trabaja solo con elementos comunes a ambos conjuntos. La diferencia trabaja con elementos exclusivos al primer conjunto. La diferencia simétrica trabaja con la reunión de elementos que corresponden a solo uno de los conjuntos de forma exclusiva. Y el complemento trabaja con elementos que escapan fuera del conjunto sin salir de su universo. ¿Listo? Vamos entonces con ahora las leyes del álgebra de conjuntos. Nosotros ya habíamos visto la semana pasada las leyes lógicas. Y yo les había incluso sugerido, ¿no?, que ustedes puedan imprimir esas dos diapositivas que correspondían a las leyes. Bueno, lo que revisamos la semana anterior, ahora también lo vamos a ver en el caso de álgebra de conjuntos. Claro, muy bien, Fabiola. Si A está incluido en B, A es subconjunto de B. Sí, es otra forma de decir incluido. A está incluido en B, A es subconjunto de B, A es más pequeño que B. Sí, así es. Claro, sí, Ana Cristina, tiene sentido lo que preguntas. Un subconjunto se dice propio si está metido, si está incluido, y el vacío siempre está metido, siempre está incluido en cualquier conjunto, y no es igual al conjunto mismo. Entonces, el vacío es un subconjunto propio. Excelente, Ana Cristina, muy bien. Tiene sentido tu razonamiento. Ok, continuemos. Estamos verificando lo que correspondía para las leyes de álgebra de conjuntos. Y yo estaba acotando que en realidad esto era lo mismo que lógica proposicional. Por ejemplo, cuando la ley de potencia P o P era P. Ahora A unión A es el mismo conjunto. Ok. De nada, un placer poder resolver las inquietudes por ahí que haya, ¿no? Luego tenemos también la conmutativa, P o Q, ¿se acuerda? P o Q es equivalente con Q o P. Eso era para lógica proposicional. Pero ahora ya no estamos en lógica. Ahora esto es álgebra de conjuntos. Entonces ahora ya no es P, ya no es Q, ahora es A conjunto B. Y la O se ha trasladado como unión. A unión B es igual a B unión A. Ya no hablamos de equivalente, sino de igualdad de conjuntos. La asociativa es lo mismo. Si todo era unión, si todo era disyunción, el resultado era, ¿no?, que podíamos asociar de la forma que queramos. Igualito en esta asociativa para conjuntos, ¿no? Si asocio los dos primeros, es equivalente a asociar los dos últimos, ¿no? Porque todo es unión en este caso o intersección. Lo que vale para disyunción, vale para unión. Hablando entonces de la distributiva, es lo mismo. Afuera está la unión, adentro está la intersección. ¿Quién se distribuye? El que está afuera. En este caso, la unión. A unión con el primero de adentro, B. Sale la intersección y luego sigue A unión C. En las leyes de Morgan, ¿se acuerda que había una negación, digamos, de P o Q? Ahora es complemento de A unión B. Antes era negación de P, conjunción, negación de Q. Ahora es complemento de A, entra el complemento para A, cambia la unión por intersección y entra el complemento para B. ¿Ok? Y lo mismo válido para la intersección. En la ley del complemento, A unión, A complemento es el universo y A intersección, A complemento es el vacío. Y el doble complemento de A es el mismo conjunto. De la unidad, A unión universo es el universo. Claro, se acordará usted que P o verdad, eso es, ¿se acuerda? A ver, me dicen, me responden al chat. P o verdad, ¿a qué es equivalente? Muy bien, Preis.
Y PI falso. Ujú. Buena respuesta, Ana Cristina. Así es. Muy bien, Luis. Nos siguen dando respuestas, así es. Eso que hemos mencionado ahora se traslada aquí en las leyes de álgebra de conjuntos. Mire usted, ya no digo P, ahora digo conjunto A. Ya no digo verdad, ahora digo universo. Entonces dice, en el caso de las leyes de álgebra de conjuntos, donde dice de la unidad, P o verdad, respuesta verdadero. Ahora en teoría de conjuntos, A unión universo, universo. Ya no digo P y verdad, que es en este caso P. Ahora digo A intersección universo, que es igual a A. Lo mismo para el vacío, quería las veces de falso. A unión vacío es igual a A. Eso viene por la equivalencia P o verdad. P o falso, P. Y la otra, P y falso, falso. Entonces, antes yo decía P y Q para proposiciones, ahora tengo conjuntos A, B. Antes yo decía I, O, ahora digo intersección, unión. Antes decía verdadero, falso, ahora digo universo y vacío. Lo mismo serían las leyes de absorción. ¿Se acuerda que yo tenía un asociativo, un paréntesis, y dentro y fuera, I, o respectivamente O, I? Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, en la primera línea, si se tenía el mismo conjunto, en lógica era, se tenía la misma proposición P, adentro y afuera, el resultado era P. Aquí, si se tiene el mismo conjunto, el resultado es el mismo conjunto. Afuera y adentro, en la primera línea, se tiene el conjunto A, por eso que el resultado de la absorción es A. Mientras que en la segunda y tercera línea de la absorción, se tiene que adentro y afuera están alternando entre A y su complemento. Entonces siempre queda el de afuera. A unión el conjunto que acompaña. B. A intersección el conjunto que acompaña. B. Siempre queda el conjunto, en este caso que está afuera, su operador, ya sea unión o intersección, y el conjunto acompañante dentro. Finalmente, de la diferencia. A menos B es, por definición, A intersección, B complemento. Y recordar, tener presente que el complemento del universo es el vacío y que el complemento de vacío es el universo. Listo, aquí vamos a continuar todavía un poquito más nuestros conceptos. Una observación respecto del cardinal de los conjuntos, ¿no? El cardinal de la unión es A con cardinal de A más cardinal de B menos cardinal de la intersección. Y esto se puede generalizar a tres conjuntos. El cardinal de A, unión B, unión C, es cardinal de A más cardinal de B más cardinal de C, menos el cardinal de las intersecciones 2 a 2, más el cardinal de la intersección de los tres. El producto cartesiano corresponde a la reunión de pares ordenados. Pares porque son de dos y ordenados porque la primera entrada corresponde al primer conjunto y la segunda entrada al segundo conjunto. Veamos un ejemplito. A es BY, B es 2, 4 y 8. Coloquemos de forma gráfica estos conjuntos con sus respectivos elementos y formemos los pares ordenados, ¿no? W empieza con el 2, con el 4, con el 8. Coloco esos pares y lo mismo para Y, con el 2, con el 4, con el 8. Entonces ahí tendría el producto cartesiano de A por B corresponde a 6 pares ordenados. Si yo considerara B con A, sería una cosa ¿no? Contraria, ¿no? 2 con W, 2 con Y, 4 con W, 4 con Y, 8 con W, 8 con Y. El orden de los datos, en este caso, no afecta, no altera el conjunto y se tiene ciertamente verificado que A por B no coincide con B por A.
Son pares ordenados, numéricamente son la misma cantidad, pero no son los mismos pares ordenados. Observación 2, con respecto para la notación. A por A es la notación de A al cuadrado. El cardinal de A por B es igual al cardinal de A por el cardinal de B. Todavía no. Aquí, ¿no? Entonces, el producto cartesiano es un nuevo conjunto. Es un conjunto que colecciona pares ordenados. Estos pares ordenados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado quién es el primer conjunto y quién es el segundo conjunto. Hablando de la cardinalidad de los pares ordenados, él coincide con el cardinal de A del primer conjunto por el cardinal del segundo conjunto. Y una notación para A cuadrado es válida cuando se refiere al producto cartesiano de A por A. Listo. Ahora sí, nos vamos a la última parte, si estamos con el tiempo encima. Igual pueden hacer alguna consulta si lo hubiera. Y vamos a la parte de los diagramas. Tenemos primero el diagrama de Venn-Euler, que trabaja con líneas que permiten intersección. Es decir, que las características que se presentan un elemento podría cumplir dos o más características que se presentan. Son líneas permisivas. Veamos, 300 estudiantes, que se tienen 300 estudiantes que toman de desayuno kiwicha, leche o maca. Entonces, un estudiante podría tomar kiwicha, podría tomar maca, o podría tomar de las dos, de kiwicha o maca, o por qué no de las tres, kiwicha, maca o leche, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando va a ingerir los alimentos, todo es posible, podemos tomar más de uno, ¿no? Ya, vamos a las características. En ese sentido, se aplica aquí Venn-Euler porque las características nos permiten que un elemento cumpla más de una característica en común. Entonces tenemos nuestro universo de 300. Se sabe que 40 toman leche con kiwicha. Hablamos de los subconjuntos que están en este universo de 300 estudiantes. Tenemos los que toman leche, los que toman kiwicha, los que toman maca. Y obviamente nos permitimos escribir intersecciones probables entre ellos. K para kiwicha en amarillo, M para maca en rojo y L para leche en azul. Ahora, son un total de 300 y los 300 toman kiwicha, maca o leche. Por lo tanto, mire, kiwicha, maca o leche. Quiere decir que esta O que aparece también es kiwicha o maca o leche. Es de la misma manera. Entonces, los 300 estudiantes están en la reunión de los tres conjuntos. No hay ninguno fuera. Cero fuera. Ahora las características. 130 toman maca. Entonces, donde diga maca, M mayúscula, al lado coloco los 130. 10 toman leche con maca y kiwicha. Nuevamente aquí, leche con maca y kiwicha. Quiere decir leche, maca y kiwicha. Entonces, ahí coloco a la intersección de los tres. 10. Luego tenemos que 40 toman leche con kiwicha. Como yo tenía que la intersección de los tres era 10 y tengo que esta intersección de 2 es 40, entonces una parte de la intersección corresponde a 30 y eso es lo que he completado. 30 leche con maca. Nuevamente, en el azul con el rojo hay 30, pero una partecita es 10, entonces la otra parte es 20. 50 solamente kiwicha, parte exclusiva de kiwicha 50. Y coloco con letritas, ¿sí? De manera de variables, valores que aún no conozco. 250 leche o kiwicha. Como 250 toman leche o kiwicha, entonces busco ahí dónde está L, dónde está K, entre el azul y la amarilla. Entre el azul y la amarilla, barriendo con todos, tenemos a 250. Entonces, todo lo azul y amarillo es 250, más lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Y. Todo él debe ser el universo de 300, por lo tanto, Y es 50. Ahora, también como se tienen 300 estudiantes, y usted sabe que 130 y en el rojo, 130 y en el rojo, además del rojo, ¿qué nos queda? Nos queda un 50 amarillo, un 30 verde y un X. Mirando el gráfico, además del 130 en rojo nos queda 50 amarillo, 30 verde,
y el X que está en la parte exclusiva del azul. Entonces ahí yo tendría la unión de los tres. Entonces eso sería 300. Yo de ahí despejo X. X es 90. ¿Y cuántos estudiantes más toman únicamente leche que únicamente maca en el desayuno? Eso sería X menos Y. Únicamente leche, únicamente maca. ¿Cuántos más? 40. Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? A ver, Marcos. Pues la información la tenemos allí y vamos a tratar de organizarlas de acuerdo a los datos que aparezca o según que ya pongamos la gráfica, ¿no? Vamos a ir escogiendo los datos de la mejor manera. Primero que hemos escogido un diagrama de Venn-Euler porque estamos trabajando con características que pueden ser comunes a los elementos. Dos características pueden ser comunes a un mismo elemento. Por eso es que escribimos líneas con intersecciones, líneas que se cruzan. Segundo, hemos identificado que hay tres grupos, los que consumen kiwicha, los que consumen maca o los que consumen leche, pudiendo un elemento, ¿no?, consumir dos o más de esos productos. Luego hemos colocado todos los datos y hemos obtenido esa gráfica. Ahora, respecto de la parte del desarrollo, dice, de dato, está en los datos, 250 toma leche o kiwicha. Entonces, la unión de L azul con K amarillo, leche con kiwicha, es 250. Usted ya tiene todo ahí, 250. Si ya tiene ese todo, no mire de otra manera. Ahí hay 250, punto. ¿Qué más hay? Solo queda la parte de rojito, exclusiva de rojito, Y y un 0. Entonces, si yo considero el todo que me han dado 250 más el Y, ya no hay más. Esos son los 300. Claramente el Y es 50. Ahora, otra forma de mirar es, respecto de lo que conozco, miro la gráfica, es que yo veo un 130. Maca, M rojo, 130. ¿Y qué más queda? Queda 50, queda 30 y queda X. Y no hay más. Entonces, nuevamente planteo todo lo de rojo, 130 más 50 más 30 más X. Y eso es igual a, nuevamente al universo, a 300. Y despejo X, que es 90. Y doy la respuesta. Cuando dice cuántos estudiantes más, es una diferencia. En este caso, en el orden que te están diciendo. Los que toman leche y los que toman kiwicha. X menos, leche y maca, perdón. X menos Y. Y eso da 40. Marcos, espero en algo haber orientado mejor este ejercicio. Igual hay que revisarlo, no hay que rehacerlo uno solito, ¿ok? Listo, continuamos. Perdón. Marcos, expliqué en la parte anterior. Todo bien, ¿verdad? Noté que mi audio se cerró un momento, no sé. Listo, gracias, Marcos. Entonces decíamos ahora el caso de los diagramas de Lewis-Carroll. La característica de este es que nosotros vamos a tener un elemento con una característica, pero que solo puede cumplir una única característica. Se va a trabajar entonces con la característica y el complemento de la característica. Por ejemplo, en el caso del sexo, vamos a considerar que bien es varón o bien es mujer. No vamos a considerar el caso que podría ser que uno es varón y mujer a la vez. No existe ese caso, aclarando desde ahora. ¿Okay?
Y también, por ejemplo, el caso de las posesiones, ¿no? El que, por ejemplo, ¿no? El que usa lentes y el que no usa lentes. El que tiene celular o el que no tiene celular. El que nació en Lima o no nació en Lima. Entonces, ese tipo de situaciones se presenta con el uso del diagrama de Lewis-Carroll. Vamos a este ejemplo. En un aula hay 80 estudiantes, de ellos se sabe que la cantidad de mujeres que tienen celular excede a la cantidad de varones que no tienen celular. La cantidad de varones excede 12. La cantidad de varones que tienen celular es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen celular. Y si el número de varones que no tienen celular es lo mínimo posible, no primo ni cero, ¿cuántos estudiantes varones hay en el aula? Bueno, perdón. Si se tiene aquí 80 personas, estudiantes, se habla de mujeres, de varones, ahí tomamos el universo y lo partimos a la mitad. También hay la otra característica respecto de los que poseen celular y los que no poseen celular. Es una segunda característica. Tenemos dos características y en ambas se considera la característica y su complemento. Entonces hacemos una cuadrícula. Nuestro universo con 80 personas, varones y mujeres, el universo por la mitad. Celular y sin celular, el universo por la mitad, ¿no? Entonces tiene esta cuadrícula. Y ahora completamos los datos. La cantidad de mujeres que tiene celular, mujeres con celular, parte superior derecha, excede a la cantidad de varones que no tienen celular en 12. Entonces, este valor, la superior derecha, es mayor en 12. Y con respecto de los varones que no tienen celular, y vamos a considerar X a estos varones que no tienen celular, y las mujeres con celular X más 12, entonces. Ahora, la cantidad de varones que tienen celular, varones con celular, es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen celular. Varones con celular, este valor es la tercera parte, Y es la tercera parte de 3 veces Y, ¿no? Porque no conocemos cuántas mujeres no tienen celular. Ahora planteamos que el número de varones y el número de mujeres hacen nuestro universo. Entonces sería X más Y, X más 12 más 3Y, lo cual haría 3 y 1, 4 veces Y más 2X más 12, lo cual despejando 2Y más X es 34. Pero nos dicen que el número de varones que no tiene celular, o sea, X, es lo mínimo posible. Pero no es primo ni cero. Entonces, como no es cero, el siguiente sería 1. Pero no puede ser 1 porque entonces 2Y sería un impar, lo cual es imposible. Podría ser 2, pero 2 es primo, pero me han dicho que no sea primo. Podría ser 3 y lo mismo, no puede ser porque él es primo. Entonces 4. El mínimo valor posible que cumple esta igualdad es 4. ¿Cuántos estudiantes varones hay en el aula? Si X es 4, reemplazamos, sería 30 entre 2, 15, Y es 15. El total de estudiantes varones es X más Y. ¿Cuál sería? 19. Ahí está. Ya está. Entonces ve usted, nuevamente en los diagramas de Lewis-Carroll tenemos en cuenta los datos, cantidad de personas, pero aquí las características es clara, ¿no? Es la característica y su complemento. Y en todo momento el universo se parte en dos, entre los que cumplen la característica y los que no cumplen esa característica. Listo, entonces, de aquí solo corresponde trabajar nuestros ejercicios de clase. Ahora sí, a poner en práctica todo lo que hemos revisado en este momento, ¿no? ¿Todo bien entonces? Listo, entonces vamos a ir a nuestros ejercicios de clase. Gracias, María. Continuemos entonces. Ejercicios de clase, numeración 1. Y ahora pues, todos bien relajaditos. Pablo le dice a Manuel, si M es
vacío, 1, llaves 1, llaves vacío y llaves nada dentro, además P de M es el conjunto potencia de M, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en ese orden. A ver, de la 1 a la 6 romanos. Ya nos ha dado aquí Manuel las aseveraciones y nos pregunta acerca de cuántas acierta Manuel. Veamos el desarrollo primero de M. M es este conjunto, ¿verdad? A ver, ¿cuántos elementos tiene el conjunto M? Respondan al chat. ¿Cuántos puede ver allí? Ah, y ahí quiere decir que nos falta más práctica, ¿verdad? Contabilizamos, vacío 1, número 1, 2, llaves 1, 3, llaves vacío 4 y llaves sin nada adentro. Pues llaves nada adentro ya hemos indicado que eso es vacío. Así que solamente se tiene a 4 elementos. Ok, bien Liz, bien. 4 elementos. Ahora hablemos de esos elementos, ¿no? Si M tiene 4 elementos, la potencia tiene 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la 4 elementos, 16. Entonces la potencia, claro que sí, Liz. La potencia en 1 Romanos dice que tiene 8. Entonces 8, la afirmación 1 es falsa, ¿no? Y justo nuestro amigo Manuel también había respondido falso, así que todo ok. Ok, muy bien, Kimberly, por ahí. 2. La 2 dice, bueno, aquí ya lo está diciendo, ya marqué ahí, ¿no? 2, llaves vacío pertenece a M. A ver, para que un elemento pertenezca, yo debo buscar dentro de las llaves del conjunto. A ver, yo encuentro vacío, él pertenece a M. Yo encuentro el 1, él pertenece a M. Y yo encuentro llaves 1. Entonces, llaves 1 es un elemento de M. Es válido escribir llaves 1 pertenece a M. Muy bien, verdadero. Y nuestro amigo Manuel también ha respondido verdadero. Vamos con la numeración 3. ¿Qué me dicen todos? Así, a una viva voz. 3 romanos, vacío, está incluido en M. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Liz. Lo máximo, claro que sí. Claro que sí. En este caso, el vacío está incluido. Él es un subconjunto de M. Claro que sí, es válido eso. Y en realidad el vacío está incluido en cualquier cosa que se diga conjunto. Ahí les dejo para revisar. Entonces vamos a marcar esta. La 3 es verdadero. ¿Sí? Pero nuestro amigo Manuel había respondido falso. A ver, resuelvan. En este caso, bueno, ya lo habíamos indicado para la 3. El vacío está incluido en M, eso es verdadero. 4, 5 y 6. Deme respuestas. A ver, un minutito y me da 4, 5 y 6. A ver, por ahí hemos visto algunas respuestas, ¿no? Vamos a dar primero la respuesta pertinente, la afirmación 4 romanos y luego el comentario que nos hace por allí Juliana. Ok, la 4 romanos nos estaba indicando que el vacío pertenece a la potencia. Eso es
verdadero. El vacío siempre pertenece a la potencia porque el vacío es un subconjunto para cualquier conjunto, en particular para este. Ok, así que la 4 es verdad. Respecto de la 5, llaves M pertenece a la potencia. Eso no es cierto, porque para que un elemento esté en la potencia, él debe ser un subconjunto. Entonces, llaves M no es subconjunto, ¿sí? No es subconjunto. Porque si lo fuera, M sería un elemento de M, y eso nunca es cierto. M es subconjunto de M, sí, pero M no pertenece a M, en ambos casos conjuntos. Eso no es válido. Está mal escrito. ¿O es que acaso usted cuando vio a la potencia, cuando usted vio a la potencia de M descrita 1 a 1, ¿usted vio a M o a llaves M? A ver, para que recuerde con claridad ese momento. Cuando se presentó a la potencia. A ver, ¿dónde está aquí en potencia de M? ¿Qué vemos al final? M, no vemos llaves M. Un elemento de la potencia es M, no llaves M. Así que tengamos mucho cuidado ahí con nuestras aseveraciones. Entonces, estaba aquí. Y tendríamos que llaves M pertenece a la potencia, eso es falso. La última, tanto el vacío como llaves 1 son elementos. Si ellos son elementos y los aunamos colocándoles llaves y separándolos por puntos y coma, él es un subconjunto de la potencia. Entonces, eso también es verdadero. Entonces, en 2 se había equivocado nuestro amigo Manuel, por lo tanto, acertó de las 6 solo en 4. Y esta sería nuestra respuesta a la clave D. Ya, por ahí nos preguntaba Juliana respecto de la 1 romano. Oh, claramente, la 1 romano solamente tiene a 4 elementos. Uno puede ver 5 allí, pero el último elemento es llaves con nada dentro. Entonces, él es el conjunto nulo o vacío. Entonces, él es la letra Fi. Entonces, a él ya no lo tomo en cuenta. A él ya no lo puedo tomar en cuenta. Por lo tanto, me quedo con 4 elementos, por lo tanto, tiene 16, 2 a la cuarta, esos 16 elementos en la potencia. Sin embargo, la afirmación 1 romanos fue que tenía 8. Entonces, la 1 es falsa. Y nuestro amigo Manuel ha respondido acertadamente, ha respondido falso. Entonces, solo se ha equivocado en la 3 romanos y en la 6 romanos. Por eso que de la 6 acertó en 4. Listo, muy bien por todos los que han podido participar. Vamos con la 2. Nos dice, Julieta tiene en su repisa cierta cantidad de peluches, todos diferentes. Si para escoger al menos 3 peluches de ese estante, existen 219 maneras diferentes. ¿Cuántos peluches tiene Julieta en su repisa? Veamos, por ahí Licianzo nos está adelantando. Cuando uno indica al menos 3 peluches o al menos 3, quiere decir que está contando todas las formas posibles de asociar 3 a más. Quiere decir que puede asociar 3, todas las formas, o 4, todas las formas, o 5, todas las formas, o inclusive hasta en algún momento barrer con todo el conjunto de peluches que tenga. Entonces consideremos que sean n los peluches que se tienen, que tiene Julieta en su estante. Digamos peluche 1, peluche 2 y así hasta peluche n, porque son todos diferentes. Cuando nos dice que el número de maneras de escoger 3 o más peluches es 219, una forma directa sería considerar pues 3 peluches, 4 peluches y así, hasta llegar al todo. Pero otra forma sería considerar, ¿qué tal si yo considero todas las posibles asociaciones? Eso corresponde para el numeral de la potencia. Ese es para el total. Y le descuento, entonces por complemento le quito las formas de asociar un peluche o 2 peluches. Entonces, por diferencia, lo que me queda son las formas de escoger 3 o más peluches. Por dato, esos 219. Y al total considero todas las formas de asociar por lo menos algún peluche. Eso es todo menos el vacío. Este es el número de subconjuntos no vacíos de P. Y las formas de asociar 1 o 2 peluches son descontar a los unitarios y a los binarios. Entonces tendría 219 igual a, si yo considero todos los subconjuntos menos al vacío, todos los subconjuntos no nulos sería
2 a la n menos 1. Y le quito los unitarios, n. También le quito los binarios, n por n menos 1 sobre 2. Y tendría esto. Entonces, busco una potencia de 2 suficientemente grande. Al descontar estos valores me dé 219. Digamos 2 a la 7, 128. No, todavía un poquito más grande, 2 a la 8. Verifico 2 a la 8 menos 1 menos 8 por 8 por 7 sobre 2. Y verifico que en realidad n igual a 8 cumple. Por lo tanto, el número de peluches, en este caso, es 8. Clave, casa. Muy bien, Liz. Excelente. La respuesta ha sido correcta. Algo de consultar ahí. El resto, vamos. No, Marjorie. Si buscas otra forma de hacerlo, vas a contar los subconjuntos porque te pide 3 peluches o más. Vas a contar los ternarios, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6, más los cuaternarios, combinaciones de n en 4, más los quinarios, combinaciones de n en 5, más combinaciones de n en 6, más puntos suspensivos, combinaciones, el último, no de n en n. Y todo eso tendrías que tener fórmula, porque eso estamos proponiendo de forma inductiva, te tendrías que tener una fórmula explícita e igualarla a 219. En este caso no hay otra manera de considerarlo, porque tú no sabes cuánto es n. Si tú supieras cuánto es n, podrías hacer el número combinatorio tantas veces como sea necesario, pero en este caso más bien esa es la pregunta. Entonces no hay otra forma de resolverlo, porque se está considerando formas de escoger al menos 3 peluches, por lo tanto, son asociaciones. Marjorie, ¿por qué no podemos considerar no escoger un peluche? Está quitando ahí ese 1 por el vacío. ¿Por qué es necesario quitar 1 o 2 peluches? Bueno, primero, al total está considerándole como subconjuntos no vacíos de P. Entonces está considerando a todas las formas de asociar algún peluche. No existe el caso de no asociar un peluche, por eso está descontando menos 1 por el vacío. Segundo, como dice al menos 3 peluches, entonces consideras formas de asociar 3, 4 o más peluches. No estarías considerando formas de asociar un peluche o 2 peluches. Entonces, al total le descontamos la forma de asociar un peluche o 2 peluches. Por complemento te quedarían las formas de asociar 3 peluches, 4 peluches o más peluches. Suena graciosa la forma de expresarlo. ¿Y por qué los binarios se representan? Ya lo habíamos indicado. Porque la cantidad de subconjuntos binarios, en este caso, es el total de asociaciones de 2 elementos. Y si no tomas en cuenta el orden, eso es un número combinatorio. Eso es combinaciones de n en 2, lo cual es n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Si tú reduces n factorial con n menos 2 factorial, te va a quedar en el numerador n menos 1 por n. Y en el denominador te quedó el 2 factorial, o sea, 2. Entonces el resultado de combinaciones de n en 2 es n por n menos 1 sobre 2. Karen, ¿me seguiste? Esta es una fórmula clásica, te comentaré, para subconjuntos binarios. Genial, excelente, entonces. Podemos continuar, entonces. Lo de los peluches es increíble. Casi cambiamos nuestro lenguaje a peluches y más. Continuamos. Qué bueno. Numeración 3. El profesor Marcos selecciona un grupo de alumnos para un trabajo de investigación. ¿Ok? Hay N alumnos. Y se da cuenta que si el grupo fuera de 3 alumnos, se podría formar T maneras diferentes. O sea, de los N, empieza a asociarlos de 3 en 3. Y cuenta todas las posibles asociaciones de 3, ¿no? De T maneras diferentes.
Pero si fuera de 2 alumnos, se formaría de maneras diferentes, de 2 alumnos. Si T excede D en 154 unidades, ¿cuántos alumnos selecciona Marcos? Bueno, sea n el número de alumnos, digamos alumno 1, alumno 2 y así hasta alumno n. Y T el número de subconjuntos ternarios. Claro, cuando usted considera alumnos que forman un grupo con 3, entonces es un subconjunto ternario, es un subconjunto con 3 alumnos. Que por fórmula sería combinaciones de n en 3, lo cual reduciendo sería n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial, que es 6. La cantidad de subconjuntos binarios, o sea, subconjuntos, o sea, grupos de 2 alumnos sería n por n menos 1 sobre 2. Y por dato del problema, T excede a D en 154, o sea, T menos de 154. Coloco esas expresiones y lo igual a 154. Factorizo n por n menos 1 sobre 2, ¿no? Y opero dentro. Y va a resultar n por n menos 1 por n menos 5, igual a 154 por 6. Entonces, aquí no es necesario que yo establezca la cúbica y encuentre el valor. No, porque recuerda que en este caso estamos hablando de cantidad de estudiantes. Por lo tanto, nuestro n es positivo. Entonces, busco la forma de descomponer a 154 por 6 en factores, como 12 por 12 menos 1 por 12 menos 5. En producto eso es 154 por 6 y en producto tiene la forma que yo estoy estableciendo para n. Por lo tanto, n es 12. Entonces, ¿cuántos alumnos seleccionan Marcos? El grupo de alumnos seleccionados fue de 12. Clave BB. Listo, continuamos. Cuatro. Nino le ofrece a su primo Mauro una propina de 31M menos N soles, siendo dicha cantidad de soles la mayor posible. Para ello le dice que los conjuntos L y M son iguales. Además, M y N son números enteros. Ojo, son enteros, quiere decir que permiten que sean positivos o negativos. ¿Cuántos soles le ofrece Nino a Mauro? Entonces, tenemos de dato, ¿no?, que la propina es 31M menos N. Ese valor es entero positivo, entonces, porque es la propina, es un valor numérico, en este caso con cantidad de propina, positivo. Ahora dice que debe ser el mayor posible. Si yo encuentro valores para M y N, hay que reemplazarlo de tal manera que obtengamos el máximo. Ahora, por dato, el conjunto L coincide con M. Pregunta, ¿será posible que M cuadrado menos 10 sea 150? ¿Sí o no? Si m cuadrado menos 10 fuera 150, m cuadrado sería 160, lo cual no es posible, porque ningún cuadrado, número entero al cuadrado, es 160. ¿Ok? Por lo tanto, m cuadrado menos 10 debe ser necesariamente 26. Por lo tanto, m cuadrado es 36. Por lo tanto, m es 6 o m es menos 6. Ahora, de otro lado tendríamos que m cubo menos n debe ser 150. Pero nosotros teníamos que m podría tomar valor 6. Si fuera así, reemplazando, entonces 6 al cubo menos 150 es n, es decir, n es 66. Pero eso sí, m es 6. Nos faltaría el caso, ya verifiquemos la propina, con n 6 y m 6, 31 por 6 menos 66, 120. Nos faltaría el caso m igual a menos 6. En cuyo caso al reemplazar n sale menos 366. Y la propina sería 31 por menos 6 menos 366, lo cual es 180. Como nos piden la máxima cantidad de propina, nuestra respuesta va a ser 180 soles. La clave es B para el ejercicio 4. Liz, ¿de dónde salió 252? No, algo pasó ahí, ¿no? No es 120, es 180, ¿no?
Porque si bien es cierto, trabaja con valores negativos, cuando se coloca el menos por delante ya lo hace positivo. Entonces esa diferencia ya resulta bien, ¿no? Como cantidad de propina. Ok, sí, pues la clave es B, 180. ¿Por qué menos 366? Porque hay que reemplazarlo. Cuando es m menos 6, se reemplaza en m al cubo, que sería menos 66 al cubo. A ver, Violeta, vamos despacito. ¿Por qué en m cuadrado menos 10, ok, lo igual a 26? Y que acabo de decir, Viviana Violeta, acabo de decir en el inicio del ejercicio, preguntaba yo de manera natural, ¿no? Si m cuadrado menos 10 podría ser 150. Y de ser así, m cuadrado sería, despejando, 160. Y no existe ningún número entero que elevado al cuadrado de 160. Por eso no es posible que m cuadrado menos 10 sea 150. Entonces, m cuadrado menos 10, como se tiende a la igualdad de conjuntos, al no ser 150, debería ser 26, lo cual daría el cálculo de 36. Ahí está, ya te diste cuenta, ¿verdad? Y luego llegamos al caso que podría ser 6 o menos 6 para los valores de m. Y por ahí Leonardo nos preguntaba, ¿no? ¿Por qué menos 366? Porque se reemplaza en la parte de m al cubo menos n. Y menos 6 al cubo es menos, ahí sería 256. Perdón, 216 menos, entonces sería m al cubo menos n, pero n ya estábamos, estábamos despejándolo, igual a, en este caso, a ver, nos levantaron la manito. ¿Sí? ¿Quién levantó la manito? ¿Quién desea intervención? ¿Qué pasó, Harrison? No hay problema, esperamos participación de todos, no hay problema. Ya decíamos menos 216 y menos 150, ¿no? Ese sería el cálculo de 366. Entonces, cuando nos preguntaron, ¿por qué menos 366, Leonardo? Porque cuando tú lo reemplazas en m al cubo menos n igual a 100, en este caso igual a 150, te va a salir menos 216 menos 150 igual a n. Y esa suma de negativos te da menos 366. Por eso. Entonces se reemplaza ese menos 366 cuando dice 31 por m, 31 por menos 6, menos el valor de n, menos 366. Entonces en el cálculo da ese positivo 180. Listo, vamos a continuar. No nos quedemos ahí. Numeración 5. Y siguen las variables. No, aquí ya es más sencillo. Lidia le afirma a su amiga Nora: mi edad es tanto como la suma de los elementos de L. ¡Wow! Esto es top secret. Aquí realmente la edad, encontrarle la edad en este caso de Lidia va a resultarnos un poco exigente porque, mire, está presentando primero una expresión que es cúbica y que depende de una expresión proposicional. Veamos eso. Si encontramos el valor de x, hay que elevarlo al cubo, hay que restarle 20 veces ese valor y hay que sumarle 4. Y eso es respuesta para un elemento de L. Mientras que hay que desarrollar esta parte que dice después del tal que, porque es lógica proposicional. Entonces, si negamos esta expresión, ¿no? ¿Quiénes cumplen esta expresión? Tales que x es entero. Entonces, a la primera le vamos a llamar P, a la segunda le vamos a llamar Q, y esto se transforma en una expresión lógica. Esto es equivalente a la negación de P implica Q. Ley de la condicional,
P implica Q es negación de P, disyunción Q. Entonces, como tenemos una negación fuera, entra la negación y sería P, la O se cambia por I, y entra la negación que sería negación de Q. Ahora, se tendría X mayor, para P es X mayor o igual a menos 2, y para Q era X mayor o igual a 3. Si negamos que un número sea mayor o igual que 3, por tricotomía en los números reales, nos queda que X es menor que 3. Y si intersectamos estas dos, quedaría X menor que 3 y mayor o igual que menos 2. Ojo que nos habían dicho en el conjunto que X debe ser entero. Entonces le colocamos esa característica. Y luego damos solución. Los enteros que están entre menos 2 y 3 de esa manera son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora vamos a elevarlos al cubo, menos 20 veces ese valor más 4. Y va a resultar, pues, en cada caso, 36, 23, 4, menos 15 y menos 28. Y la edad de Lidia, finalmente, es la suma de todos esos valores que ha resultado, lo cual da 20. Imagínense. Lidia, para decir que tiene 20 años, ha presentado este esquema completo entre lógica proposicional y números reales. Imagínense un docente para presentar su edad. Hace 3, 4 veces más esto, más dificultoso esto. En realidad no tendría uno por qué poner por detrás, ¿no? Solo que no es algo que se hable tan amenamente. Listo, tenemos entonces que en este caso clave C, 20 años es la edad para Lidia. ¿Dónde hice doble negación, Marjorie? Presenté una negación por la que aparece allí, que está en rojito. Luego apareció dentro de la condicional, ley de la condicional, P entonces Q es equivalente a negación de P, disyunción Q. Entonces ahí aparece, pareciera una doble negación. Ingresa la negación por Morgan, doble negación de P, P. La O se cambia por I. Ingresa la negación para Q, negación. Y P y no Q sería. Cuando P era X mayor o igual que menos 2 y Q era X mayor o igual que 3. Entonces, no es cierto que sea mayor o igual que 3, solo le queda ser menor estricto que 3. ¿Correcto, Marjorie? Entonces, apliqué negación y apliqué ley condicional. Listo. Entonces, ¿todo bien? Continuemos. Claro que sí. Nos quedan 5 más. Vamos, vamos. Un vasito de agua por ahí, urgente, que oxigenarnos. Una correcta respiración y vamos por más. Vamos con las 6. Un grupo de niños asiste con sus padres a su graduación de inicial. Niños, padres, graduación. Ya está. Haciendo un total de 60 personas, o sea, entre niños y adultos, 60 personas. Si la cantidad de madres es la tercera parte del total de adultos, la cantidad de papás es la mitad de la cantidad de niñas y la cantidad de niños varones es la menor posible. ¿Cuántos varones hay en total? Entonces, bueno, aquí me apresuro un poquito. Hablando de las características de los elementos. Habla de padres, pero por ahí cita a las mamás y a los papás, ¿no? A las mamás y en general a los padres. Entonces vamos a caracterizar entre mamás y papás. Por ahí también habla de las niñas mujeres, de los niños varones. Entonces también la característica varones y mujeres para niños y para adultos. Por lo tanto, tenemos dos características, ambas del tipo Lewis Carroll. Por eso tenemos esta cuadrícula. Ahora completar los datos. Nuestro universo es de 60 personas y dice la cantidad de mamás, entonces mujeres, mamás, parte superior derecha, es la tercera parte del total de adultos. Entonces, si aquí es X, el total de adultos es 3X. Y por lo tanto, los varones como adultos son 2X. Si la cantidad de papás es la mitad, 2X es la mitad de la cantidad de niñas, 2X es la mitad, la cantidad de niñas entonces es 4X. Bueno, y desconocemos, ¿no?, lo que nos faltaría, pero nos dice que la cantidad de niños varones es la menor posible. Y entonces es la menor posible. Hacemos el universo 2X más X para padres y para niños Y más 4X.
Establecemos la ecuación, 7x más y igual a 60. Como la cantidad de niños varones es la menor posible, entonces la cantidad, si tenemos dos sumandos y uno de ellos es el menor posible, el otro es el máximo posible. Entonces, ¿qué factor de 7 es lo máximo posible cerca de 60? X es 8. 7 por 8 es 56 y por lo tanto y es 4. Y por lo tanto la cantidad de varones ahí en total, evidentemente entre padres y niños, sería 2x más y. 8 por 2, 16 más 4, 20. La clave es B. Excelente, Liz, muy bien. Clave BB, entonces para el número 6. Vamos con la 7. De un grupo de estudiantes del CEP San Marcos, se sabe que de los varones que hay, 12 practican solo ajedrez, 6 solo ludo. De las 18 mujeres que hay, 4 no practican esos dos juegos mencionados. Si los que practican ajedrez son 22, ¿cuántos estudiantes como mínimo practican solo ludo? A ver, estamos aquí con juegos de mesa y nos hablan de los que practican ajedrez, los que practican ludo, ¿verdad? En este caso, esas características, si tomamos un elemento, una persona que practica estos, podría ser que cumpla las dos. Por lo tanto, tenemos por ahí diagramas de Venn. Sin embargo, por ahí también varones y mujeres, y eso sería Lewis Carroll. Entonces, vamos a dibujar dos líneas cerradas que se y una separación para ambas, lo cual nos daría un esquema de esta manera. Ahora colocamos para los varones en una de esas partes, ¿no? Separadas a la mitad, digamos en la superior, y a las mujeres respecto a los juegos de mesa, ajedrez A y ludo L. Ahora los datos. De los varones, por lo tanto de la parte superior, dice 12 practican solo ajedrez. En la parte exclusiva de ajedrez, 12. Y 6 solo ludo. En la parte exclusiva de ludo, 6. De las 18 mujeres en total, ¿no? Son 18. 4 no practican esos dos juegos mencionados. 4 están completamente fuera. Ahora, si los que practican ajedrez son 22, ajedrez como conjunto 22, ¿cuántos estudiantes como mínimo practican solo ludo? Entonces solo ludo sería 6 más B, que habla de cuántos estudiantes. Colocamos a los lados que faltan A, X y Y. Establecemos entonces lo que ya tenemos. Por ejemplo, que en la parte de las mujeres, AX más B más 4 es 18. Por lo tanto, AX más B es 14. También tenemos por allí que en el caso de ajedrez, tenemos que 12, A más X más Y es 22. Por lo tanto, A más X más Y es 10. Y ahora estos coinciden en A y en X. Hacemos la resta. B menos Y es 4. Entonces, B es Y más 4. Ahora nos dicen, los que practican ajedrez son 22. ¿Cuántos estudiantes como mínimo practican solo ludo? Nos piden que B sea mínimo, pero si B es igual a Y más 4, entonces Y es mínimo. Como solo indica que sea mínimo, Y podría ser 0. Si Y fuera 0, B sería 4. Y a la respuesta, ¿cuántos estudiantes como mínimo practican solo ludo? Sería 6 más B, lo cual daría 6 más 4, 10. Clave B. La 7, entonces el resultado también clave B. BB. Aaron nos pregunta seguramente por el caso de Y. Sí, cuando no tienes pautas sobre el número y estás trabajando con cantidad
con cantidad de personas, el valor más chiquito que puedes tener es 0. Y es posible, a menos que las condiciones del problema te establezcan algo contrario. En este caso no nos menciona más, solamente que es mínimo. O sea, incluso no habla de que Y sea mínimo, ¿no? Habla de que B es mínimo. Si B es mínimo, como B es la igualdad de una variable que no conozco aún, más 4, un valor fijo, entonces la variable que no conozco aún es mínima. Ah, Gabriela, donde dice se cumple, puedes restar. A más X más B igual a 14, menos A más X más Y igual a 10. Y si tú restas miembro a miembro, es decir, todo lo que está al lado izquierdo de la igualdad, en ambos casos, se va a restar A, se va a restar X, van a desaparecer, y queda B menos Y. Y del lado derecho de la igualdad queda 14 menos 10, queda 4. Marjorie, sí, no hay condiciones sobre él, pero ten en cuenta de que estamos hablando de cantidad de personas, y cantidad de personas pueden haber 0 personas allí. No puede haber menos 2, menos 1 personas. ¿Ok? Listo, Celeste. Entonces sí, qué bueno. Mucho ojo ahí. Cuando tenemos igualdades y hay situaciones que se repiten, la idea es evitar eso, ¿no? Entonces, por eso hemos restado y hemos evitado a y a X, que no las conocíamos. Listo, Mario. Continuemos entonces. 8. Y aquí es un poquito más para trabajar, ¿no? Veamos. Si A, B y C son los conjuntos de hinchas que asisten al estadio nacional para alentar a la selección, llevando consigo antorchas, banderolas y vinchas respectivamente, al simplificar la siguiente operación, nótese que A, B y C mayúsculas son antorchas, banderolas y vinchas, ¿no? Entonces, se tiene esta expresión y vamos a simplificarla. Entonces, a la simplificación se obtiene que los hinchas llevan o antorchas o banderolas o vinchas. Vamos a ver cuál es el resultado. Veamos. Copiemos todo igualito como está. Y ahora trabajemos. Tenemos en el primer paréntesis que está al lado izquierdo, tenemos un complemento, unión, una diferencia, fuera de él, el primer corchete, complemento, menos otro corchete que dentro tiene una diferencia, y fuera de las llaves que asocian a todo hay un complemento. Entonces, por la ley de Morgan, ingresa el complemento en el primer paréntesis a la izquierda. Ingresa el complemento sería A. Cambia la intersección por unión, ingresa el doble complemento, sería B. La unión, ahora la diferencia, lo reemplaza con su definición, intersección con el complemento. B, intersección, complemento A. Nótese que fuera de estos dos paréntesis hay un corchete que tiene complemento, menos. B, ahora escribe menos, lo reemplaza por la intersección, complemento del que sigue. Complemento del paréntesis a complemento, intersect, complemento. Ahora, lo que va a hacer es asociar. Mire que en el primer corchete a la izquierda tenemos A unión B unión. Entonces deja la A y une el B con el resto. Pero ahí va a hacer una ley absorción. Una absorción va a ser ahí. Porque se tiene B afuera y B adentro. Unión afuera, intersección adentro. ¿Quién queda? Solamente B. Solamente B. Entonces le va a quedar allí A unión B. De toda la segunda parte queda solo B. Respecto de lo demás, mire que tenía intersección paréntesis con un complemento afuera. Ingresa el complemento y tendría A unión C. Bueno, continuemos la diferencia. A ver, nos quedaba A unión B. En vez de la diferencia pongo intersección con el complemento del que sigue, con el complemento del corchete.
¿Está? Y fuera, no olvide, teníamos otro complemento. Ahora, nuevamente la ley de Morgan, A unión, ingresa el complemento de las llaves al primer corchete y desaparecen los dos complementos. La intersección se cambia a unión. Ingresa nuevamente el complemento, tiene dos complementos, se queda igual. Ahora nuevamente asociatividad. El A unión B con el unión. Entonces une las dos últimas. Y tiene B adentro, B afuera. Unión afuera, intersección adentro. Solamente le queda B. Por lo tanto, el cálculo es A unión B. Y esto sería antorchas o banderolas. Clave A. Wow, ahí sí, bastante cálculo con mucho cuidado, no todas las leyes que hemos tenido que citar. ¿Listo? Continuamos. Numeración 9. De los asistentes el fin de semana al Mall Plaza, P, S y C representan a los conjuntos de personas que recibieron solo la vacuna Pfizer, solo la vacuna Sinopharm y los que llevaron celular respectivamente. ¿Qué asistieron al Mall Plaza? No. Además se sabe que todas las personas que llevaron celular recibieron solo la vacuna Pfizer. Al simplificar esa expresión se obtiene el conjunto de personas que, a ver, veamos. Mire, primera situación, ¿no? Dice que solo los que recibieron Pfizer todas las personas que llevaron celular recibieron solo la vacuna Pfizer. O sea, si yo llevé celular, de hecho que yo recibí la vacuna Pfizer. ¿No? Eso es lo primero que está marcando. Solo las personas que llevaron celular recibieron Pfizer. Entonces, C está incluido en P. Además, es evidente que los que reciben Pfizer no reciben Sinopharm. Por lo tanto, P intersección S es vacío. Copiemos entonces la expresión que se tiene ahí y empecemos a trabajar. Entonces, Pfizer intersección Sinopharm. No, perdón. Pfizer intersección celular. Ya sabemos que los que llevan celular siempre han sido vacunados con Pfizer. Entonces, la intersección da el conjunto más chiquito, celular. Por eso es que el primer paréntesis a la izquierda es C. Unión, ahora S inter P. Sinopharm, Pfizer intersección Sinopharm. ¿No? Entonces, eso sería vacío. Por eso es que C, unión vacío. Fuera de esto, hay una intersección. Ahí está. C, unión S, menos S. Entonces sería C, unión vacío, es C, intersección con C, unión S. Eso es para aplicar la ley de absorción. C está dentro y afuera. Intersección está afuera, unión está dentro. El resultado es C. Y sería C menos S. Pero C menos S es celular, considerar a los que llevan celular y no se aplicaron Sinopharm. Pero ya sabemos que todos los que llevaron celular se aplicaron Pfizer. Entonces, no hay ninguno que no haya llevado celular y que sea de Sinopharm. Por lo tanto, C menos S es simplemente C, por celular. Y podemos decir entonces que respecto de la expresión se obtiene el conjunto de personas que llevaron celular. Clave B. Esta partecita también tiene dos condiciones, una de ellas directa, que sí la dice, y la otra que nosotros la hemos propuesto, ¿no? Que es inmediata, ¿no? Que es de nuestro conocimiento. Todo el que se vacuna, vas a vacunarse en cualquiera de las dosis, ¿no? Bien recibe Sinopharm, bien recibe la Pfizer, pero no de ambas en el mismo momento. ¿Listo?
yo también ahí sugiero de que usted tenga que reescribir la expresión dada así en forma lógica. En este caso no en forma lógica, sino en forma de álgebra de conjuntos y hay que rehacerla. Porque todo lo que está, Gabriela, todo lo que está, a ver, tenemos dos partes, ¿no? Están separadas por una línea punteada roja. Todo lo que está a la izquierda de la línea punteada roja, en la parte inferior, llega a ser, en la última línea, C intersección C unión S, asociado por corchete, menos S. Y todo lo que está en el corchete es C. ¿Por qué C? Porque aplicas ley de absorción. Tienes un conjunto y adentro y un paréntesis. Adentro y afuera del paréntesis, intersección, unión. Y dentro y fuera del paréntesis, el mismo conjunto. Resultado de la absorción, el conjunto que se repite, C. Y fuera del corchete que tenías, menos S. Por lo tanto, la respuesta es C menos S. Ahora, pero te han dicho que todas las personas que recibieron solo Pfizer, todas las que llevaron celular recibieron solo Pfizer. Entonces, si a las personas que recibieron celular le quito, las saco, las retiro de los que recibieron Sinopharm, entonces no hay ninguna persona que retirar. Todas las que llevan celular recibieron Pfizer. Si yo le quito alguna que hubiese recibido Sinopharm, no tendría ninguna que quitar. Entonces el conjunto celular queda idéntico. Por eso es que C menos S es C. La respuesta es clave B. Muy bien, Gabriela. Vamos con nuestra última de esta sesión. En un aula de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hay 40 estudiantes. 10 aprobaron solo oratoria. 10 varones. 11 aprobaron solo oratoria. 10 varones aprobaron oratoria. Bueno, una cosa es solo oratoria, es exclusivamente oratoria, y otra es aprobaron oratoria, ¿no? El que ahí puede ser aprobaron oratoria, pero no quita, ¿no? La posibilidad de que apruebe otro curso más, ¿no? Sino habla de los que aprueban oratoria. Pudiendo ser algunos de ellos también que aprueben de otro curso. 7 aprobaron oratoria y cálculo 1, 12 varones aprobaron cálculo 1 y 9 mujeres no aprobaron esos dos cursos. Si hay 16 varones en total, ¿cuántas mujeres aprobaron solo cálculo 1? Tenemos esta situación porque habla de los que aprueban cálculo, los que aprueban oratoria, ¿sí? Y puede ser que un estudiante cumpla con esas dos características, ¿no? Que apruebe cálculo y que también apruebe oratoria. También habla del sexo de varones y mujeres, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos este tipo de esquema y o gráfica, y vamos a presentar aquí los datos. Hay 40 estudiantes, nuestro universo es de 40. 11 aprobaron solo oratoria. Entonces, en el lado de oratoria, que nada tiene que ver con celular, colocamos a los 11 en la línea entre varones y mujeres. 10 varones aprobaron oratoria. En la parte de varones pongo ahora oratoria. Son 10. Y alguno de esos 10 decía yo, ¿por qué no puede haber aprobado también cálculo 1? Por eso es que está sobre la línea. Puede que en la intersección haya 1, 2 o ninguno también, ¿no? Y otros que exclusivamente oratoria. Después 7 aprobaron oratoria y cálculo. Oratoria y cálculo también en la línea entre varones y mujeres, entonces 7. Luego dice 12 varones aprobaron cálculo 1. Varones, 12, cálculo 1. Entonces, ellos no se eximen de que hayan aprobado alguno de los 12 también oratoria. Por eso que está sobre la línea verde. Y 9 mujeres no aprobaron esos dos cursos. Mujeres debajo, 9. Si hay 16 varones en total, si son 16 los varones en total, y son un total de 40 mujeres, perdón, 40 personas, tendríamos 24 mujeres. Total de, si hay 16 varones en total, ¿cuántas mujeres aprobaron cálculo 1? Bueno, completamos los espacios en blancos como A, B. Si abajo es B, en la parte de oratoria, si abajo es B, arriba es 11 menos B y desaparece el 11. Si aquí es 11 menos B, y aquí tenemos que en la línea es 10, aquí será B menos 1. En la suma me da 10 y desaparece ese 10. Si aquí es B menos 1 y al otro lado es 12, aquí es 13 menos B y desaparece el 12. Si aquí es B menos 1 y abajo es 7, entonces abajo es 8 menos B.
para que la suma nos dé ese 7 y desaparece el 7. Ahora por datos se tiene que, perdón, ¿cuántas? Ajá. Tenemos que la parte de mujeres, A más 8 menos B más 9, eso es 24. Y nótese que B y menos B se van a cancelar y despejamos A. A es 7. Entonces la cantidad de mujeres que aprobaron solo cálculo 1 es 7. Entonces clave D, excelente Liz. 10D. Muy bien, le podemos tomar ahí un pantallazo. Y continuamos, ¿no? Ya solo nos queda presentar entonces a las claves de nuestros ejercicios propuestos. De la 1 a la 5 y de la 6 a la 10. ¡Wow! Hemos llegado puntuales entonces a nuestra parte final. Ya que ha sido súper exigente, yo entiendo que algunos han llegado tal vez de forma muy, corriendo, ¿no? Corriendo. Con bastante, no esperaban de repente tanta demanda para el tema de conjuntos, ¿verdad? Yo estoy segura que en algunos casos ha sido exigente. Y en otros tal vez no tanto, pero sí tiene sus partes en que uno tiene que estar claro con las definiciones, clara con las propiedades y sobre todo poner en práctica lo que hasta ahora ya se ha aprendido. Eso sí es de esperarse, ¿no? Que todos nuestros temas también, además de subir en cantidad de contenido, también van a subir en exigencia, ¿ok? Así que estemos atentos porque ya la siguiente semana, ya esto fue hasta números, hasta conjuntos, ¿no? De ahí números naturales, de ahí enteros y así. Muchas gracias a todos por su atención. Por aquí nos dice Francesca, la 8 de nuevo. ¿Cuál fue la 8? A ver. Ahí está. Voy a hacer todo tu refrigerio, Francesca. Y el resto de clase te va a decir, no. Mira, ¿qué ocurre allí, no? En realidad, estamos aplicando ahí, tienes que tener mucho cuidado. Mi recomendación para que lo rehagas va a ser que trabajes en la ley del complemento, que en este caso la ley es de Morgan. Ingresa las negaciones. Luego, ingresar las negaciones, por ahí trabaja la diferencia. A menos B es A intersección complemento de B. Entonces, también trabaja la diferencia. Luego ingresan las negaciones. Luego asociación. A o B o C es equivalente a A o B o C, los dos últimos. Los dos primeros con el tercero es equivalente con el primero y los dos últimos. Entonces, toda esa serie de pasos se han seguido aquí. Y sí te recomendaría, por favor, Francesca, que lo rehagas, ¿no? Realmente ya me estoy pasando 3 minutitos de su refrigerio y siempre les he dicho, por favor, en lo sucesivo, que nos quede de experiencia. Claro, Marjorie, podría ser, excelente idea. Sí, a mí también, en algún momento yo lo puse cuando eran las clases presenciales, coloqué las expresiones en este caso, de conjuntos, lo coloqué en proposiciones. Todo, entonces ahí quedaría, no P y no Q, todo fuera negación, o seguiría Q y no P, toda fuera negación. Sí, claro, todo lo podemos, y correcto. Y el resultado, donde diga P, lo reemplazas por A. Donde diga Q, lo reemplazas por B. Donde diga negación, lo pongo en complemento. Y genial. Muy buena pauta, entonces, Marjorie. Sí, excelente. Listo, chicos. Entonces, un abrazo. Sigamos cuidándonos hasta la siguiente sesión. Y me parece muy bien. Son un bonito grupo que estamos avanzando. Sigamos atentos y sigamos preparándonos para la siguiente sesión. Números naturales y luego enteros. Hasta la próxima semana, chicos. Bye, bye. Igualmente, muchas gracias. Hasta la siguiente sesión.